Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Gerardo Palancar. Yo soy otro de los profesores de Química General 1 y conmigo van a ver lo que en el cronograma llamamos enlace químico B y que abarca los temas que pueden ver acá en este recuadro rojo. Entonces, para empezar, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y la primera pregunta que nos trae hasta acá es, ¿por qué reaccionan los átomos para formar enlaces y para formar moléculas? Y la respuesta a esto tiene que ver con que de esa forma los átomos tienen energías menores a las que tendrían si estuvieran separados. Esa menor energía la alcanzan a través de las configuraciones electrónicas de su gas noble más cercano, y que son las configuraciones electrónicas más estables que podrían tener. Dentro de los enlaces que hemos estado viendo, está el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, que vamos a ver un poco más adelante. El enlace iónico recordamos que es cuando un elemento, un átomo, cede un electrón y por lo tanto queda con carga positiva. Otro átomo recibe ese electrón y por lo tanto queda con carga negativa. Y después la atracción electrostática hace que se mantengan unidos. En cambio, el enlace covalente no se ceden ni se aceptan electrones, sino que se comparten. Dentro de estos dos modelos de enlace, lo que nos rige es la regla del octeto, que nos dice que cada uno de los átomos en ese enlace debería estar rodeado por 8 electrones. El primero que estableció una teoría para el enlace covalente fue Lewis. A través de esta teoría podían explicar los enlaces, por ejemplo, en la molécula de metano, donde vemos que el átomo de carbono comparte con el átomo de hidrógeno dos electrones, que son los que forman el enlace y que también podemos representar a través de una línea. De esta forma, el carbono está rodeado por 8 electrones y el hidrógeno por 2, ya que no tiene su octeto. También podemos explicar moléculas como el difluoruro de oxígeno, donde en este caso vemos que cada uno de los átomos está rodeado por 8 electrones, es decir, que tiene su octeto. Acá, a diferencia del metano, también podemos ver que hay algunos electrones que no están siendo compartidos por los dos átomos, sino que pertenecen a uno solo de ellos. Estos son los que llamamos electrones solitarios o no compartidos. Incluso la teoría de Lewis nos permitía explicar los resultados experimentales que se observaban en moléculas como por ejemplo el ion nitrato o en iones. En este caso, si hacemos el ejercicio de construir la estructura de Lewis, deberíamos sumar 5 electrones del nitrógeno y 6 electrones de valencia de cada uno de los oxígenos. Eso nos da para distribuir los 8 electrones alrededor de cada oxígeno, pero nos faltarían 2 electrones para que el nitrógeno también tenga su octeto. Esos 2 electrones, por lo tanto, deben ser compartidos o cedidos por uno de los oxígenos para formar un doble enlace y que de esa forma el nitrógeno tenga también sus 8 electrones alrededor. Pero no hay ninguna razón en principio para que solo uno de esos oxígenos, o uno en particular, ceda esos 2 electrones y forme un doble enlace. De hecho, la evidencia experimental nos indica que no hay dobles enlaces en el ion nitrato, sino que los 3 enlaces son iguales y son intermedios entre un enlace simple y un enlace doble. La forma de solucionar eso con las herramientas que nos proporciona la teoría de Lewis fue a través de proponer la resonancia o estructuras resonantes, donde cada uno de estos oxígenos comparte un par de electrones con el nitrógeno. En la realidad, no es que ese par de electrones vaya alternadamente girando alrededor del nitrógeno, sino que hay una única estructura que se observa experimentalmente, que tiene los 3 enlaces iguales
y que tiene esos enlaces, son intermedios entre un enlace simple y un enlace doble. Pero la forma de explicarlos con las herramientas de la teoría de Lewis es a través de la resonancia. Por lo tanto, la teoría de Lewis ha sido bastante exitosa en explicar muchas de las moléculas de ese momento. Sin embargo, a medida que empezaron a estudiarse nuevas moléculas y a descubrirse nuevas moléculas, empezaron a aparecer excepciones. Una de ellas fue el trifluoruro de boro. Si observan la figura antes de ver la respuesta, van a notar que el fluoruro de boro, el trifluoruro de boro, no cumple con las reglas de Lewis. ¿Cuál es el problema? El átomo de boro comparte solamente 6 electrones, representados 2 por cada una de estas líneas que representa el enlace simple. Si bien podríamos pensar que esto es un caso similar al que vimos recién con el nitrato, donde uno de los flúors podría compartir sus 2 electrones para formar un doble enlace y hacerlo cada uno de ellos en estructuras de resonancia, eso no es lo que se observa experimentalmente. Lo que se observa es que son 3 enlaces simples. Por lo tanto, la evidencia experimental nos indica que el trifluoruro de boro es una molécula deficiente en electrones. Por lo tanto, acá ya tenemos un problema con la estructura de Lewis. Otra excepción la constituye el tetrafluoruro de azufre. Esa es su estructura de Lewis y, si se dan cuenta, el problema que tenemos aquí es que el átomo de azufre no tiene su octeto, sino que tiene 10 electrones a su alrededor. Esta es una propiedad que solamente pueden tener los elementos del periodo 3 y periodos posteriores. ¿Por qué? Porque a partir del periodo 3 se empiezan a completar los orbitales d. Y por lo tanto el átomo no tiene a su disposición solamente los electrones, los 2 electrones s y los 6 electrones p que constituyen el octeto, sino que ahora tiene además disponibles orbitales d. Por eso es que puede tener más de 8 electrones a su alrededor y es lo que llamamos el nivel de valencia expandido, u el octeto expandido. Otra excepción a la regla del octeto, propuesta por la teoría de Lewis, es el dióxido de nitrógeno. En este caso, si sumamos los electrones aportados por el nivel de valencia del nitrógeno, serían 5, más 6 de cada uno de los oxígenos, tendríamos 17 electrones en total. Esto hace que tengamos 8 pares más un electrón que no puede tener su par. De esta forma, aparte de su estructura resonante, no queda otra opción que el nitrógeno tenga 7 electrones a su alrededor y por lo tanto no pueda completar su octeto. Este es uno de los ejemplos de moléculas que tienen un número impar de electrones. Ese electrón que está sobre el nitrógeno es lo que llamamos un electrón no apareado. Y es otro de los problemas que tiene la teoría de Lewis. A estos problemas que observamos en estas moléculas que no cumplían con la regla del octeto, se le suma uno más. Y es que las estructuras de Lewis que hemos estado viendo no nos dan una idea de cómo se disponen espacialmente o la estructura tridimensional que toma una molécula cuando los átomos se enlazan. No es que esta sea una falla de la estructura de Lewis, de la teoría de Lewis, porque no fue desarrollada con ese objetivo, pero sí es algo que nosotros queremos saber. Es decir, en este momento nosotros tenemos esa imagen de una molécula y lo que queremos es esa imagen, es decir, la disposición tridimensional, espacial, que tiene la molécula y los átomos. Eso es lo que llamamos la geometría molecular. La forma general de esta geometría viene dada por los ángulos de enlace alrededor de un átomo central. Por ejemplo, para el agua tendríamos esa estructura de Lewis, donde no nos da información de cuál sería su estructura tridimensional, y esa sería la verdadera molécula de agua, donde vemos que los átomos de hidrógeno y oxígeno no se unen en 180 grados, sino con un ángulo específico.
Este ángulo alfa es el que necesitamos saber. Es decir, ¿qué es el ángulo de enlace? Es el ángulo entre las líneas que representan los enlaces adyacentes. En este caso, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Y lo más importante de esta parte es que los ángulos de enlaces son magnitudes experimentales. Necesitamos medirlas. No podemos tener una teoría que pueda explicar todas las geometrías de todos los compuestos químicos que existen. Pero sí podemos estudiar una serie de compuestos determinados que son los del tipo ABN, donde A es un átomo central al cual se unen N átomos de B, que son los átomos terminales. Si consideramos solamente esta familia de compuestos, las geometrías que se pueden dar origen, no son tantas. Y para poder predecirlas, vamos a pasar a un nuevo modelo más avanzado, mejor desarrollado, que es el modelo de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia. Este modelo fue desarrollado por estos investigadores ya hace entre 60 y 80 años y es el que vamos a empezar a desarrollar en el próximo video.